licenciado Andrés Manuel López Obrador. A nuestra señora esposa, doctora Beatriz Gutiérrez Müller, asimismo, miembros de su gabinete legal y ampliado. Fuerte el aplauso, por favor. Ya saben lo que decía Martí: amor con amor se paga. Y es lo que quiero necesito un estabilizador. compartir con ustedes. Se me mueve ya con el estabilizador. Dos reflexiones cortas, breves. Una que me llamó mucho la atención, me hizo feliz, es que la mayoría de los que participaron en la marcha son jóvenes. Hay el relevo generacional. Y también no podría yo iniciar mi texto sin antes recordar y ofrecer este acto a los que fueron precursores y se nos adelantaron y van a seguir estando con nosotros siempre, porque son como esas personas, mujeres, hombres, que cierran los ojos pero se quedan velando y deben estar muy felices. Y les dedicamos a ellos este acto porque comenzamos a luchar muy temprano, es decir, desde hace muchos años. Y gente que inició ya no nos ha podido acompañar, pero repito, siempre van a estar con nosotros. Deseo a todas, a todos los mexicanos, con hechos, deseo explicarles lo que se ha realizado hasta ahora y lo que se está haciendo y deberá terminarse al final de mi encargo presidencial. Para sintetizar, aunque no a la reelección, nosotros somos maderistas, no reelección. Para sintetizar, decía, enumeraré
Pues va a salir en la boleta. de este gobierno, que somos todos. Todo lo realizado se ha hecho desde abajo y con la gente. Se ha dado atención especial a los pueblos indígenas de México. No se excluye a nadie y se garantizan los derechos individuales y colectivos, pero se aplica el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. En los estados con mayor pobreza, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, casi todos los hogares reciben el beneficio de al menos un programa para el bienestar. De los 35 millones de familias del país, 30 millones, es decir, el 85%, reciben de manera directa, cuando menos, una pequeña porción del presupuesto público. Y el 15% restante también se beneficia con condiciones de desarrollo, pagando menos impuestos, tarifas más bajas de electricidad y combustibles, sin padecer de corrupción, de influyentismo y con opciones de negocios, trabajo, justicia y paz. El salario mínimo pasó de 88 pesos cuando llegamos al gobierno a 172 pesos. Un incremento de 62% en términos reales. En la frontera el incremento ha sido de más del doble, algo nunca visto en los últimos 40 años. En unos días más se anunciará el aumento del salario mínimo para el año próximo. Deseo que sea acordado por unanimidad entre el sector obrero, empresarial y el gobierno. Y también deseo que ronde en el 20%, porque así llegaríamos al final de nuestro gobierno con un incremento del 100% en términos reales en todo el territorio nacional. Y aplica la nueva reforma laboral. Por primera vez se respeta el voto libre y secreto en las elecciones sindicales. Se redujeron las comisiones que cobran las AFORES a los trabajadores. Se eliminó la subcontratación, el llamado outsourcing. Y con la reforma a la Constitución, el reparto de utilidades pasó de 100.000 a 200.000 millones de pesos de 2020 a 2021. Están inscritos al Seguro Social 21.722.857 trabajadores. Una cifra nunca alcanzada, con un salario promedio también histórico de 14.712 pesos mensuales. A pesar de la pandemia, en 4 años se han creado 1.000.000
264.931 nuevos empleos. Ya está creciendo de nuevo la economía. Este año aumentará el 3.5%. Y ese mismo porcentaje estimo, cuando menos, para 2003 y 2023 y 2024. Las reservas del Banco de México han aumentado en 14%. El índice de la Bolsa de Valores ha crecido durante nuestro gobierno en 24%. Se ayuda a 283.535 madres solteras con 800 pesos mensuales para que tengan a sus hijos en estancias infantiles mientras ellas trabajan fuera del hogar. 3.732.000 familias con niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria reciben becas de 1.680 pesos bimestrales. Todos los estudiantes de bachillerato o escuela pública de nivel medio superior, 4.155.000 alumnos también reciben becas de 1.680 pesos bimestrales. A 410.000 estudiantes universitarios de familias pobres se les apoya con 2.450 pesos mensuales. El CONACYT otorga 128.950 becas a estudiantes de posgrado y a investigadores. Hemos creado 145 universidades públicas gratuitas del sistema Benito Juárez, donde laboran 1.168 docentes y estudian 45.581 alumnos. Antes de terminar nuestro gobierno, serán 200 planteles y 60.000 alumnos, con énfasis en escuelas de medicina y enfermería. En 113.971 escuelas de preescolar, primaria y secundaria, las sociedades de madres y padres de familia han recibido su presupuesto para el mantenimiento y la rehabilitación de los planteles educativos. Se han terminado y están en proceso nuevos contenidos para 25 libros de texto de preescolar, primaria y secundaria, con fundamento en el principio de la educación pública, gratuita, laica, científica y humanista. Hemos aumentado el sueldo de maestras y maestros en 21% en 4 años. Se ha otorgado base a 650.000 trabajadores de la educación. La relación con el magisterio es de respeto y gratitud por su responsabilidad y vocación por la enseñanza. No ha habido paros o suspensiones de labores en escuelas públicas. Enfrentamos la pandemia con dolor, pero con eficiencia y con mucha solidaridad de nuestro pueblo. De inicio, en 5 meses, vacunamos con una dosis
dosis a casi todos los adultos mayores del país. Se han aplicado 228 millones de vacunas. Aprovecho para expresar nuestro eterno agradecimiento a médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que pusieron en riesgo su vida para salvar a enfermos de COVID. Hemos echado a andar el IMSS Bienestar, el nuevo sistema de salud de calidad, gratuito y universal, en centros de salud y hospitales de 9 estados hasta ahora: Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche, Veracruz y Guerrero. Ya contamos con el 62% de médicos generales y 78% de médicos especialistas y 71% de enfermeras y enfermeros que atienden a pacientes los 7 días de la semana y en 2 turnos. Asimismo, el abasto de medicamentos en estos primeros 9 estados es del 94% en promedio, y subrayo, ya no hay cajas registradoras porque no se cobra la atención médica ni los medicamentos. Asumo el compromiso de extender a todo el país el sistema IMSS Bienestar para hacer realidad el derecho del pueblo a la salud. El sistema ordinario del IMSS ha atendido en estos 11 meses del año a 52.319.721 derechohabientes. Estamos reformando a fondo el ISSSTE, limpiándolo de corrupción y rescatándolo del esquema privatizador. Antes de terminar este gobierno, la atención médica a los trabajadores al servicio del Estado será sustancialmente mejor. Ese es mi compromiso y lo voy a cumplir. 300,000 personas, sobre todo niñas y niños con discapacidad, reciben una pensión de 2.800 pesos bimestrales, y con la aportación complementaria hasta ahora de los gobiernos estatales, de 15 gobiernos estatales, este apoyo ya es universal, es decir, para todas las personas con discapacidad. 10.500.000 adultos mayores se benefician con una pensión de 3.850 pesos bimestrales, y para enero este apoyo aumentará el 25%, y otro tanto para enero de 2024, de modo que cuando terminemos será de 5 veces más que cuando comenzamos el gobierno. 2.339.000 jóvenes se han capacitado para el trabajo como aprendices. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuentan con seguro social y se les paga un salario mínimo de 5.258 pesos para que no queden desamparados, que si no
del estudio ni del trabajo, se les dé esta oportunidad, que trabajen un año de aprendices en empresas, comercios, en el campo, para que no sirvan de semillero a los grupos de la delincuencia, que no se los lleven, que no los enganchen. Y me da mucho gusto, porque de estos 2.339.000 jóvenes, ya la mitad se han quedado a trabajar en las empresas, en los comercios, en los talleres, en donde se forman y les dan la capacitación. No hemos contratado deuda nueva o adicional. ¿Se acuerdan cómo era la receta? Y todavía la siguen aplicando, lamentablemente. Nada más que más lejos. Cada vez que había una crisis, deuda, contratar deuda para rescatar a los de arriba, porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Decían, mira, si se llena el vaso, si se llena la copa, se derrama. No, esa es una mentira, un sofisma. Se va llenando la copa y ponen otra, y nunca se derrama nada. También decían, para justificar a los políticos corruptos, se bañan, pero salpican. Al carajo con todo eso. Y acabar con los lujos y el derroche en el gobierno. Cobrando impuestos sin aumentarlos, solo cobrando impuestos a las grandes empresas y bancos que nunca pagaban. Hemos fortalecido la hacienda pública con 1.890.000 millones de pesos adicionales en 4 años. Por combatir el huachicol, se han recuperado 236.134 millones de pesos. El plan de austeridad republicana, o el criterio de que no debe de haber gobierno rico con pueblo pobre, así como no permitir la corrupción en contratos de obras y servicios, nos ha permitido ahorrar 574.000 millones de pesos. Siempre he sostenido que el poder es humildad y que la austeridad no es un asunto administrativo, sino de principios. Por eso
En nuestro gobierno no hay lujos ni derroche. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, la presidencia manejaba un presupuesto de 3.600 millones de pesos. Este año vamos a ejercer menos de 600 millones. Y así, en todos los institutos, empresas, en las secretarías del gobierno federal, y también ya se empieza a notar en los gobiernos estatales. Para dar un dato, en 4 años no hemos comprado un solo auto nuevo para ningún funcionario del Poder Ejecutivo Federal. Ya lo saben, pero hay que recordarlo. Desapareció el Estado Mayor Presidencial y los 8.000 elementos de esa corporación pasaron a la Secretaría de la Defensa. Tampoco hay pensiones millonarias para los expresidentes ni otros excesos. No se permite el influyentismo, el nepotismo, el amiguismo, ni mucho menos la corrupción o la impunidad. Se ha reducido el gasto en publicidad del gobierno y se han ahorrado 42.000 millones de pesos. Por eso no es mal negocio aguantar los cuestionamientos, los insultos, hasta la calumnia. Se cancelaron los fideicomisos innecesarios y opacos y con ello se recuperaron 132.000 millones de pesos. Hemos cumplido el compromiso, que se oiga bien y que se oiga lejos, de no aumentar los impuestos, las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica. Y del subsidio a las gasolinas y el diésel de 338.000 millones de pesos, los ingresos del gobierno federal, por no permitir los privilegios fiscales, por ya no condonar los impuestos. Los ingresos del gobierno federal se han incrementado en 460.000 millones de pesos, o sea, 3.7% en términos reales en relación con el mismo periodo del año pasado. Quisiera explicarlo un poco. Si no tomamos la decisión de subsidiar la gasolina, no tendríamos una inflación de 8.1, sino de 13%. Y la inflación es un impuesto oneroso que afecta más a los pobres, a las mayorías. Tuvimos
suerte y es suerte de que aumentó el precio del petróleo crudo de exportación. Lo teníamos estimado en $60 el barril y llegó en un tiempo a estar a $100. Ahora ya bajó, pero el promedio es $80. Y ahí tenemos un excedente. Y dijimos, ¿qué hacemos? Se hizo una cuenta. A los tecnócratas neoliberales le da mucho miedo lo del subsidio, porque su concepción es otra, satanizaron los subsidios. Nosotros no, porque nosotros estamos pensando en la economía del pueblo, que es lo que más nos importa. Y dijimos, si no se otorga el subsidio de la gasolina, se va para arriba el precio de la gasolina, y ustedes saben que cuando sube el precio de la gasolina, aumenta todo. Además, hasta se aprovechan algunos y esgrimen, usan de pretexto. Es que primo hermano está aumentando la gasolina y por eso ya cuesta más el pollo y el huevo y el frijol y el arroz y las tortillas, y desde luego que hay inflación, pero ellos le meten un poquito más. Entonces por eso dijimos, no, vamos a controlar la inflación con estos 338.000 millones, pero repito, aún con ese subsidio, la Hacienda Pública recuperó 460.000 millones de pesos y funcionó nuestra estrategia. El presupuesto público ha aumentado de 2018 a 2023 porque ya se aprobó. Muchas gracias a los legisladores, sobre todo a los diputados, porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, pero también muchas gracias a los senadores, porque aprobaron. Están en construcción 2 plantas conquistadoras para producir 145.000 barriles de gasolinas diarios en vez de combustóleo, con una inversión de 160.000 millones de pesos. Esto en Tula y en Salina Cruz. La producción de petróleo venía en Mérida. Pues sí, si no, van a decir que no viniste. ¿Y tú? Te tomo. Ahora ya. Miren, yo me he ofrecido, Esto se llama bien. me he ofrecido hasta ayudar, Ay, mi chiquita, sí. ¿De Tabasco? ¿De Tabasco? Sí. Ah, órale. Que no se debe caído el carro y lo hubiera puesto por aquí. Pero no se puede pasar. A finales del año próximo seremos suficientes y dejaremos de comprar gasolinas y diésel en el extranjero. La industria eléctrica del proceso privatizador y de la producción Hay elotes, esquites, patitas de pollo, mollejas. Patas mollejas. Esas sí voy a comprar. Porque tenemos que comer patas.
Los cartílagos. Me voy a voltear. A ver si no me cae. ¿Otra vez? Bueno, pero no,